Hola. En este para allá encontramos, como siempre, muchas narrativas, muchas temáticas que serían fascinantes e interesantes de abordar, pero como siempre vamos a tomar una de ellas para tratar de entenderla y ampliarla y explicarla un poquito. Muchas veces nosotros, cuando tenemos un rol que cumplir, una misión que nos hemos impuesto, suele ocurrir que toda la energía que tenemos la ponemos para cumplir con esa misión. Tenemos un objetivo, nos ponemos como objetivo, valga la redundancia, el llevar adelante ese proyecto, esa idea que tenemos, y es ahí donde colocamos todo nuestro libido y toda nuestra fuerza para tratar de llevarlo adelante. Sin embargo, esta para allá parece indicarnos una cosa un poquito distinta a esto, ¿no? Como dijimos, lo común es ocuparse de aquello que tenemos como consigna llevar adelante. Veamos un poco qué es lo que dice. Dijo Adonai a Moshe: allégate a Faraón, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus servidores, para operar yo mis signos estos en medio de él. Primero hasta aquí. La parashá está diciendo: Moshe, allégate al faraón, pero todos sabemos que el objetivo de Moshe es allegarse al faraón para terminar de convencer al faraón de que deje salir al pueblo. Para eso él tiene que ir. Esa fue la consigna que recibió desde el principio del libro de Éxodo, como hemos visto, como estuvimos viendo en realidad en todas las perashot y las presentaciones que hicimos. Sin embargo, acá Dios le dice: anda al faraón, porque yo he hecho pesado su corazón y no va a querer que el pueblo de Israel salga. La primera pregunta que surge es, bueno, si de pronto Moshe, va a hablar con el faraón y el faraón dice que no, bueno, es parte de la experiencia. Dios ya le había dicho que le iba a fortalecer su corazón. Ahora, que le diga: anda a verlo al faraón, porque yo estoy endureciendo su corazón, es un poco extraño. Si endureces su corazón, ¿para qué me mandás? Si ya sabemos de antemano que no lo va a dejar salir. Si no estás endureciendo su corazón, bueno, voy. Entonces tengo la chance de que tal vez en una de esas, finalmente después de las plagas que hubo hasta ese momento, sí me va a dejar salir. Entonces uno trata de entender qué se esconde detrás de todo esto. Y en los versículos que vienen después, Dios parece dar una explicación a esta situación un poco dilemática. El texto dice, inmediatamente después: quiero que vayas para que hayas de relatar a oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo lo que yo me he mofado en Egipto, y mis signos los que yo he operado en ellos, y habréis de saber que yo soy Adonai. Y de pronto nosotros descubrimos que más allá de la consigna central que Moshe recibe de Dios, que es sacar al pueblo de Egipto, que la epopeya de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, se produzca, hay otro objetivo que no se declara tanto como el de la salida de Egipto. Y es que Dios quiere que el pueblo vea la fuerza del propio Dios. Dios está haciendo dos cosas. Está cumpliendo con el pedido del pueblo porque estaban sufriendo por ser tratados como esclavos, pero además Él está mirando más allá. Él está mirando que cuando los saque de Egipto, aunque no lo diga en este momento, los va a llevar a la tierra prometida, y Él va a querer, como lo vamos a ver decenas de veces más adelante, inclusive ya se mencionó, que en la tierra donde el pueblo de Israel termine habitando, tiene que haber un espíritu de fe, de confianza en Dios. Por ese motivo más adelante se va a decir que va a haber que erradicar todo paganismo, toda costumbre poco moral que había en la tierra, uno de los motivos por los cuales Dios quería llevar a su pueblo totalmente purificado y totalmente monoteizado para poder ubicarse allá. Y lo maravilloso es que él utiliza la imagen de los hijos. Dice, que tus hijos puedan ver que yo soy Dios, que puedan ver ellos y se lo puedan contar a sus propios hijos,
eso también es un objetivo mío. No solamente que salgan de Egipto, porque si salen de Egipto para seguir siendo paganos, no me sirve. Si salen de Egipto para ir a conquistar una tierra que en definitiva van a reemplazar un pueblo no moral por otro no moral, tampoco me sirve. Entonces aquí hay una idea de que cuando vos operás algo, cuando llevas adelante algo, no es solamente el objetivo directo, el objetivo abierto y descubierto el que tiene sentido, sino que cuando vas a hacer algo, hay un montón de submensajes, metamensajes de aquello que estás haciendo que también crean la imagen del pueblo, o la imagen de tu hijo que te está mirando, o la imagen de tus amigos que te están acompañando, o la imagen que se presenta frente a quienes están con vos, que están mirando lo que haces, más allá de que consigas o no consigas el objetivo declarado. Cuando nosotros actuamos, se me ocurre el ejemplo de ser padres, y tenemos un objetivo, ¿sí? Yo tengo el objetivo de que mi hijo estudie, quiero que estudie, lo mando a la escuela, quiero que estudie. ¿Cómo encaro yo mi vínculo con mi hijo para que él estudie? Más allá si finalmente termina estudiando o no, es también la manera en que yo hago que él estudie. ¿Cómo encaro yo mi vínculo con él para que este deseo mencionado y descubierto de que estudie se produzca? Es como si la Torá te estuviera diciendo, cuando vos haces algo, no tiene solamente que ver aquello que vos te impusiste lograr. Tiene que ver con un montón de otras cosas, porque lo que haces, cómo lo haces, de qué manera lo haces, en qué momento lo haces, bajo qué metodología, con enojo, con una sonrisa, con un golpe, con una caricia, con persuasión, también marca las formas y el diseño de aquello que vos lográs en los espíritus de aquellos que te están rodeando. Dios le dice, anda, que Él no te va a dejar ir. Moshe podía haber dicho, entonces no, si no me va a dejar ir, ¿para qué crees que vaya? No, porque cuando finalmente yo actúe contra Egipto por lo que hizo con tu pueblo, entonces los demás van a ver. Y eso también va a ser una enseñanza para ellos. Por eso hay que tener tanto cuidado cuando uno decide actuar sobre algo. Y es imprescindible, según lo que parece querer decirnos la para allá, que no nos enceguezcamos con el cumplimiento puro solamente de aquello que nos pusimos como objetivo. Las cosas que hagas y cómo decidas llevarlas adelante también van a marcar en vos tu propio mensaje y las que te rodean, aquellos que van a internalizar en función de lo que debe hacerse y cómo debe hacerse. Aprendamos un poquito de esta para allá. Shabbat Shalom para todos.